Seguimos con más información. Diario El Comercio ha colocado en su edición del día de ayer un estudio, una investigación sobre lo que está ocurriendo con la contaminación acústica en varios sectores, en varios barrios de Quito. Los sectores de la capital son víctimas y es evidente la contaminación acústica que debe enfrentar la población. El tránsito, los parlantes en cada esquina, las ventas ambulantes, son algunos de los factores que pueden desembocar en efectos nocivos para la salud mental y física de la ciudad. ¿Qué es lo que ocurre con el tema acústico en la capital? ¿Qué se puede hacer para enfrentar? ¿Cuáles son las expresiones de esta contaminación y de este abuso, de este exceso de ruido en la capital? Eso es lo que vamos a tratar con nuestros invitados. Nos acompaña Marcelo Cabrera. Él es profesor investigador de la Escuela de Gestión Ambiental de la Universidad Internacional del Ecuador, UID. También nos acompaña Alicia Vallejo. Ella es la directora de Gestión de Calidad Ambiental de la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito. Gracias a Marcelo Cabrera y gracias a Alicia Vallejo. Vamos a empezar. Entonces vamos a dar la palabra a Marcelo Cabrera, para que nos dé un diagnóstico. ¿Qué ocurre en Quito? ¿Es una ciudad ruidosa? ¿Cómo se expresa este exceso de ruido que afecta sin duda a la población? Buenas tardes, Marcelo, le escuchamos. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Le comento, en Quito, obviamente, la gran cantidad de habitantes que estamos aquí en la ciudad y todas nuestras actividades económicas, comerciales, ha hecho que los índices o los niveles de contaminación por ruido ha incrementado, o al menos esa es la percepción. Pese a que tenemos una normativa vigente y la Secretaría de Ambiente lo maneja, pese a ello existen altos niveles acústicos de contaminación. Hay que recordar que el ruido es una condición o un factor que no es adecuado para nuestros oídos, ¿no? Y tenemos varios efectos adversos a nuestra salud. Nos causa mucho estrés y de hecho es uno de los grandes problemas que tiene no solamente Quito, sino todas las ciudades capitales de Latinoamérica y del mundo, que el nivel de crecimiento económico e industrial ha hecho que se incremente en estos niveles. Gracias. Alicia, ¿cuál es la opinión, cuál es el criterio que usted tiene y naturalmente el municipio frente al tema planteado? Por favor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés, y buenas tardes a la ciudadanía, y muchas gracias por la invitación. Me parece muy importante el tratar este tema debido a que las diversas fuentes productoras de contaminación auditiva básicamente se están dando en la ciudad por el uso de parlantes, propagandas de locales comerciales, gimnasios, bailoterapia, colegios, actividades festivas, bares, discotecas, etcétera, que suman en sí muchas fuentes que lo que decía anteriormente están provocando estrés en la población. Desde la Secretaría de Ambiente nosotros realizamos controles a todas aquellas actividades emisoras de ruido como son bares y discotecas. Y en el caso de los que están produciendo mal uso, digamos, de la LUAE por uso de altos parlantes, y eso lo hace el control, la AMC. Y realmente creo yo que en este momento, y gracias a las digamos, medios de comunicación que están tomando cuenta en esto, es muy importante fomentar la corresponsabilidad de la ciudadanía, saber que mi derecho termina donde empieza el derecho de los demás, y que tenemos que empezar a promover entre todos un ambiente saludable. Alicia, y hay expresiones, yo diría, bajo este concepto suyo de entender, de ser responsable, de respetar las condiciones de los otros. Hay situaciones que uno no entiende, entonces ya se vuelven comunes, se vuelven permanentes, y uno piensa que así mismo tiene que ser.
Entonces, por ejemplo, los distribuidores de gas que tienen estos parlantes anunciando la presencia del vehículo, de la camioneta que distribuye el gas. Lo que ocurre con los compradores de chatarra, igual, pasan una y mil veces por los barrios anunciando o informando que están atentos a comprar algo de la chatarra. Hay un tema que no sé cómo puede uno entender, que en los concesionarios de vehículos, son empresas grandes que tienen instalaciones muy importantes de vehículos y de marcas internacionales, ponen estos parlantes los sábados y domingos, con mayor insistencia, parlantes para anunciar la venta de los vehículos en los concesionarios. Entonces, esto de hacer ya como una cosa común, ya una cosa que es parte, digamos, del paisaje sonoro, Alicia. Sí, ese es uno de los puntos que quisiera que la ciudadanía empiece a darse cuenta, porque ya no es un tema que solo las autoridades estamos tratando de fomentar, sino que hay mucha sensibilidad por parte de la población. Nos están reclamando que hagamos algo, y es porque el ruido está siendo ya uno de los problemas ambientales que está cobrando un nivel de interés social grande por las molestias que genera y también por las implicaciones que tiene sobre la salud de las personas y también del medio ambiente, porque también altera las condiciones de desarrollo de la fauna, de la flora, y es una afectación a la vida misma de nuestro entorno. Entonces yo creo que es un trabajo que tenemos que hacerlo, esto de difundir que el ruido nos enferma, que el ruido no es un contaminante. La contaminación acústica está siendo uno de los principales enfoques de gestión que se está implementando en este momento, porque estamos viendo que es realmente un problema de salud pública. Gracias, Alicia. Voy ahora con Marcelo, porque Marcelo, son muchas las expresiones de este abuso, de este irrespeto del uso de ruido y de sonidos. Por ejemplo, ahora que hay una gran cantidad de motocicletas, por todo lo que sabemos y lo que ha ocurrido con estos sistemas de distribución, de mensajería, de delivery, en fin, como se llame. Bueno, las motocicletas también contribuyen a provocar este ruido. Los propios vehículos que tienen los escapes en malas condiciones, los conductores que no saben utilizar adecuadamente el pito o el claxon, en fin, son fundamentalmente comportamientos, Marcelo. Sí, correcto. Hay que diferenciarlo, justamente lo que menciona Andrés. Los vehículos, los motocicletas, se les conoce como fuentes móviles de ruido. Esto está normado, cuando se pasa la revisión técnica vehicular, tienen que cumplir los niveles máximos de contaminación acústica. Hay que recordar, uno se puede dar cuenta cuando sale a la calle, que muchos dueños de motocicletas, de vehículos, ponen aditivos en el tubo de escape que aparentemente son bonitos para algunas personas, pero en realidad eso incrementa los niveles de ruido. Entonces, lamentablemente, en este caso la agencia metropolitana no he visto que hacen controles de este tipo, y lamentablemente estos vehículos, estas motocicletas circulan sin ningún tipo de control, y solamente suelen quitar estos aditivos o estos extras cuando tienen que pasar la revisión, y luego pasan la revisión y lo vuelven a colocar, y esto es una mala práctica que tenemos las personas, y luego nos quejamos diciendo que la ciudad está con altos índices de ruido. Entonces eso no me parece. Y así mismo, como mencionaba Alicia, el tema de que las personas ponen por publicidad los parlantes, colocan todo en la parte externa, y está alterando los derechos que tenemos las demás personas de vivir en un ambiente saludable. Lamentablemente eso sube los niveles de contaminación, y también están normados, o sea, en la norma técnica 03 menciona según el tipo de suelo, como nos mencionaba Alicia, y están normados. Entonces uno puede poner la queja, y es importante que esto también la ciudadanía conozca, y que estas acciones vayan y tengamos una cultura, primero por el respeto de las demás personas, y también para poder tener una ciudad que disminuya en estos niveles de contaminación acústica. ¿Y cuáles son esos niveles aceptables o que podrían ser considerados que ya la ciudad produce un ruido, pero que son aceptables, como digo? ¿Cuáles son esos niveles, Marcelo?
Más o menos, según nuestro reglamento de seguridad de salud ocupacional, aproximadamente 80 decibeles, una persona puede estar máximo 16 horas, 85 decibeles, 8 horas. Y cada vez que uno sube 5 decibeles, la exposición de horas se disminuye a la mitad. Esto quiere decir que mientras más ruido exista en un lugar, menos tiempo debemos estar en contacto con esa fuente emisora de ruido. Es por eso que a veces en las personas que trabajan en oficinas que están en la parte del lugar transitado, las motocicletas, los vehículos pitan, existe mucho ruido por el motor también. Entonces eso puede subir los decibeles y entonces no vamos a cumplir las 4 horas que exige la normativa. Entonces por eso las personas empezamos a tener estrés de todo tipo y obviamente vienen todos los inconvenientes, dolor de cabeza, todo este tipo de inconvenientes que puede tener la población. Alicia, en lo que tiene que ver con los controles, con las regulaciones, con la vigilancia, bueno, ¿qué es lo que hace el municipio y hasta dónde puede ir? Esta posibilidad de recorrer las calles, de estar en los distintos lugares, ¿es suficiente o qué es lo que pasa, por favor? Bueno, nosotros desde la Secretaría de Ambiente realizamos varios tipos de control. Nosotros tenemos procesos de regularización, control y seguimiento ambiental, que es el ámbito de competencias que nos dio del Ministerio del Ambiente. Dentro de eso nosotros hacemos el seguimiento ambiental a los establecimientos que están regularizados para ver que cumplan con las condiciones del plan de manejo ambiental para minimizar los impactos ambientales que pueden estar siendo producidos. Esto es para los bares y discotecas principalmente en este tema de ruido. Y también hacemos controles públicos, que es por denuncia. Cuando hay una denuncia por cualquier tema, no necesariamente ruido, nosotros acudimos al sitio donde nos ha sido denunciado y hacemos el control de esa denuncia y evidenciamos que se esté cumpliendo con la normativa tanto local como nacional en los temas de ruido, como decía, que se esté cumpliendo con valores máximos permisibles y que se esté cumpliendo con todas las condiciones que debe tener ese establecimiento para operar. Con respecto a las fuentes móviles, que se refiere justo a lo que indicaba el tema de revisar que el ruido que produce una motocicleta esté dentro de los valores máximos permisibles de acuerdo a la norma técnica y lo realiza la AMT, los controles. En el caso del mal uso de parlantes hartos o de bailoterapia o de por ejemplo cierto tipo de instalaciones que no están permitidos para el uso del sonido como su medio principal, como es el caso de las discotecas, también es mal uso de la LUAE, los controles lo hace la AMC y puede establecer procesos sancionatorios y sanciones. Entonces, básicamente el municipio, digamos, tiene normativa y puede realizar el control, pero como le decía Andrés, el problema es que nosotros no podemos andar detrás de los 400,000 establecimientos que operan en la ciudad y lo principal que tenemos que hacer es tratar de ver cómo hacemos que la ciudadanía empiece a pensar que necesitamos mejorar nuestra cultura ambiental, porque nos destruimos entre unos a otros y destruimos nuestro ambiente en el que estamos viviendo. Necesitamos generar esa corresponsabilidad ciudadana de disminuir mi contaminación, porque yo dejo de afectarme a mí misma y también colaboro a que tenga un ambiente saludable en la ciudad. Alicia, y yo entiendo lo que ocurre en las discotecas o en estos sitios de diversión donde hay parlantes o sonidos muy altos, la música muy alta, pero lo otro que sucede en lo cotidiano, en lo que vemos en las calles, en los sitios por donde caminamos, en fin, esta dispersión que usted hace referencia en una entidad que hace una cosa, otra entidad que hace otra al interior del municipio, no puede ser unificada de modo de evitar y poder hacer un control más adecuado. Bien la pregunta, Andrés. Nosotros coordinamos los operativos de control entre todas las entidades y para las localidades en donde tenemos mayor problema. Pero como le digo, son puntualizadas de acuerdo a nuestras intervenciones.
y también de acuerdo a lo que se aplique en la normativa, porque cuando se está incumpliendo, nosotros al establecimiento le damos un plazo de 15 días para que aplique un plan de acción para disminuir digamos, los impactos que está produciendo por esos altos niveles sonoros o otras acciones que, digamos, no está gestionando bien residuos o se le evidencia algunos hallazgos de incumplimiento del plan de manejo ambiental, pero le damos un plazo. Y si no cumple, ahí vamos con los otros procesos. Pero estas acciones siempre las realizamos en conjunto, o sea, no están tan dispersas, digamos. En el tema de lo que son fuentes móviles que controla la AMT, eso sí lo controla directamente la AMT porque es su ámbito de competencia. Con la MC sí realizamos controles conjuntos. Y con simplemente como información, Alicia Vallejo, cuando se produce un hecho que alrededor de esto que estamos hablando, ¿a dónde debemos acudir? ¿Dónde debemos denunciar? ¿Cómo debemos proceder para que se pueda establecer responsabilidades, en fin, y correctivos, que es lo fundamental, por favor? Sí, hay dos medios digamos, de atención a una denuncia. El uno es ambiente@quito.gov.es. El otro es en la ventanilla de la Secretaría de Ambiente, que también pueden acercarse y hacer la denuncia. Lo importante aquí en la denuncia es básicamente incluir el nombre del denunciante, el contacto y el sitio exacto, o si es posible con calles y coordenadas del sector donde se está produciendo la infracción. Porque si no, nosotros no podemos apoyarle con la atención a esa denuncia. Nosotros nos contactamos con el denunciante para poder tener más información. Claro. Vamos a dar paso a Marcelo Cabrera. Su apreciación respecto a lo que ocurre con las entidades, las dependencias municipales, básicamente, que son responsables de controlar, de regular, de sancionar. Por favor. Claro, las leyes están ahí, están obviamente para hacerlas cumplir, pero tal como menciona Alicia, el darse abasto para todos los locales, para todas las motocicletas, para todos los vehículos, se vuelve algo muy muy difícil de lograr, ¿no? Lamentablemente esta cultura de hacer lo que la ley me pide solo cuando está la autoridad, lamentablemente es un común denominador en nuestro país. Entonces empieza desde la cultura, de que cada uno ponga su granito de arena para poder vivir en un lugar lleno, libre de contaminación acústica, que podamos vivir en una sociedad que podamos llevarnos de mejor manera en ese sentido. Entonces es importante eso. Cabe mencionar que técnicamente el ruido se disipa en forma de ondas. Entonces si tiene un panel que pueda impedir eso, o sea, las mismas edificaciones, en teoría debería disminuir, pero lamentablemente como los índices acústicos de contaminación son muy altos, entonces empiezan a solaparse y toda la ciudad empieza a tener un índice de contaminación acústica bastante elevado. Evidentemente lo que usted señala, o sea, cuando uno va a alguna parte alta, alguna de las lomas, y está atento a lo que ocurre, la ciudad produce un ruido, ¿no, Marcelo? Así es, correcto. Entonces, no es visible, pero realmente se ve todo el trajín que generan las personas. Inclusive, como mencionaba anteriormente, una de las causas del ruido es generar estrés. Entonces, a los conductores nos va a generar de igual manera el estrés de estar sobre las calles de Quito. Entonces, se va a generar este inconveniente. Y esto también ocasiona que a veces estamos de apuro y empezamos a utilizar el claxon de manera no adecuada, que también la AMT debería también tomar cartas en el asunto y poder sancionar y poder al menos aconsejar, acercarse la gente de tránsito a veces y acercarse al vehículo y mencionarle que está cometiendo una infracción. Tal vez no llegar de una a la infracción, pero al menos empezar a socializar lo que deberíamos hacer como sociedad.
Ah, no, y los agentes de tránsito son los que más contaminan, porque ellos están con los pitos y hacen de que el tránsito se mueva, que fluya, y pitan como el bobito del parque. Entonces, ellos no saben exactamente lo que ocurre alrededor de la contaminación. Ellos con el pito permanentemente quieren resolver todo desde la esquina donde están. Marcelo, y hay sectores seguramente en donde hay mayor congestión, mayor intensidad, mayor contaminación, ¿verdad? Hay barrios y sectores de Quito. Exactamente, sí, los lugares donde, al menos por contaminación de fuentes móviles, lugares donde existe mayor tránsito vehicular, el centro histórico, bueno, en fines de semana se vuelve bastante caótico, lugares bastante comerciales se vuelve de este tipo. Zonas industriales está normado con valores un poco más permisibles, pero obviamente internamente las organizaciones tienen que cumplir su plan de manejo ambiental que debe cumplir los valores límites de ruido. Entonces, prácticamente yo podría decir que las fuentes fijas de emisiones de ruido, que son las empresas que cumplen su PMA, estarían, se puede decir, un poco alejadas de estos niveles de ruido, porque ya toman las debidas precauciones. Si tienen una fuente generadora de ruido, por ejemplo, un generador eléctrico, cuando se va la luz, por ejemplo, un centro comercial, uno puede darse cuenta, a veces están en el subsuelo, y esto hace que al menos se evite la contaminación a la población en general. Obviamente, si uno va hacia el vehículo, va a escuchar eso, pero va a ser unos pocos segundos, a lo mucho un minuto, pero no va a ser tan intenso ese ruido. Obviamente los trabajadores que van a estar a veces ahí adentro del centro comercial deberían tener las protecciones adecuadas y movilizarse para evitar posibles daños a su salud. ¿Qué pasa, Marcelo, con las fábricas? Usted está mencionando los talleres, las grandes industrias que sin duda producen una gran cantidad de ruido, de sonido excesivo. Bueno, ahora tenemos la ventaja de que el aeropuerto no está en la plena ciudad, como ocurría con el aeropuerto de Iñaquito. ¿Qué sucede con el aeropuerto ahora en Puembo? En fin, estos sitios donde hay una gran cantidad de ruido, por favor. Claro, con respecto a las aeronaves, los que tienen en este caso el control o el tema de regular todo esto es la Dirección General de Aviación Civil. Ellos son los llamados a tomar cartas en el asunto, así como fue en los vehículos, la MT. Obviamente el tema de que el aeropuerto se llama Babela, que originalmente era un lugar donde literal solo estaba el aeropuerto y no había nada más. En la actualidad obviamente podemos ver que hay hoteles, hay varios locales comerciales, se empieza a volver comercial este sector. Entonces, obviamente, este lugar va a empezar a incrementar sus niveles de contaminación acústica, no solamente por los aviones, sino ya por el incremento de la vida comercial que va a tener en este local. Obviamente esto va a generar incrementos en la calidad de vida de los habitantes, pero obviamente tiene que ir ligado de que no se puede dañar el ambiente, dañar al vecino por incrementar mis ingresos económicos. Gracias. Vamos con Alicia. Alicia, por favor, su apreciación de estos temas, de estos puntos que tratamos con su colega, su compañero de panel, Marcelo Cabrera. Alicia Vallejo, por favor, adelante. Sí, muchísimas gracias. O sea, sí, la parte que nosotros... Alicia, tenemos algún problema, estaba muy bien la comunicación y hemos perdido. Por favor, Alicia, adelante, ahora sí estamos bien. Adelante, ya, por favor. Muchas gracias, perdón. Le estaba indicando que las zonas que nosotros estamos identificando ahorita como más problemáticas, efectivamente son en el centro histórico, especialmente en la calle Guayaquil, Venezuela, García Moreno, La Ronda, Plaza Grande, el Plaza del Teatro, San Francisco, calle Marín, y ahí es principalmente por el tema, imagínense, son los artistas ambulantes que van con sus parlantes, sus equipos y que están todo el día produciendo este sonido. Igualmente en la zona de Tumbaco, en las calles Manaví, García Moreno, en la Eloy Alfaro, en la administración zonal Eloy Alfaro, por la Magdalena, la Michelena, Rodrigo de Chávez, en Quitumbe también estamos por la avenida Mariscal Sucre y Manuel Coronado, estamos por la calle Julio Andrade, estamos también en la que mayor, digamos, problema presenta es la Mariscal, especialmente la Plaza Foch,
y también tenemos en la avenida Granados, tenemos en la avenida Los Chiris, y también por el sector de La Paz. Entonces, realmente son actividades que se han ido implementando y que están causando bastante problemática con las personas habitantes del sector. Porque cabe remarcar que si bien es cierto, nosotros tenemos la normativa para el sector residencial, para el sector comercial, para el sector industrial, sin embargo hay ciertas actividades que se están implementando muy cercanas o en sectores residenciales y son las que están causando también mayores problemas de contaminación de ruido. Y claro, también hay, o podríamos decir, hay sonidos agradables que tiene la ciudad. Si pudiéramos escuchar los pajaritos, por ejemplo. Incluso en algunos casos, ciertos comerciantes, podría ser interesante, el hombre que afila los cuchillos, el canillita que anuncia los periódicos, que ya prácticamente no lo hace, pero esos podrían ser los sonidos amigables, Marcelo. Bueno, sí, podría ser considerable como el sonido de los pajaritos, como un sonido adecuado. Pero una anécdota les puedo comentar. Cuando se toma la medición de un ruido de una empresa, hay que recordar que se toma tanto en la mañana como en la noche, está normado esto, ¿no? Entonces, cuando se lo toma en la mañana, esos 6 de la mañana, 5 de la mañana, que se puede considerar un ruido nocturno, este trinar de los pájaros suele alterar la medición. Entonces cuando se hacen estas mediciones hay que tener un criterio adecuado para poder identificar el ruido. Obviamente si estamos en un lugar aislado de la ciudad, caída del agua de una cascada o el sonido de los animales suele tener esta particularidad de que nos genera paz, y es porque los decibeles suelen ser adecuados y aparte no se le puede considerar como un ruido, sino más bien como un sonido agradable al oído humano. Claro, algo que acompaña, algo que distrae, que es agradable finalmente. Bueno, vamos a terminar y tal vez con Alicia una última apreciación de la información que ustedes tienen y la comparación que se puede hacer con otras ciudades de la región, diga usted con Bogotá, con Lima, con Santiago de Chile, en fin, ¿qué está ocurriendo? Quito es una ciudad ruidosa, hay una contaminación importante en el orden acústico. Por favor, Alicia. Muchísimas gracias. Sí, nosotros sí podemos decir que en estos últimos tiempos Quito se está transformando en una ciudad ruidosa, principalmente por los problemas de tránsito que tenemos. La movilidad es una de las principales fuentes de contaminación auditiva y aparte, como les mencionaba, en algunos sectores sí se está dando estos desarrollo de actividades que están generando contaminación acústica. Y no es un problema solo de la ciudad, yo creo que es un problema que se está dando a nivel de todas las ciudades y metrópolis que del mundo, ¿no? En general, porque en Europa pasa lo mismo y por eso se están implementando y se están en este momento desarrollando programas de gestión de la contaminación auditiva, que a mí me parece muy importante, que no son solamente el tema de control, de medición, sino van más allá con temas de sensibilización, que es muy importante, la capacitación, porque hacer entender a los locales comerciales, a los desarrollos, a los emprendimientos, a todos, que el ruido o el sonido en altos decibeles provoca afectaciones a ellos mismos, porque la persona que está expuesta también va a ser afectada, su sistema auditivo va a generar, es una fuente de generación de estrés. Entonces es muy importante emprender en esto, también emprender en este modo de generar de pronto mesas de trabajo en donde se pueda discutir sobre cómo la ciudadanía y los comercios perciben que pueden mejorar la contaminación que existe en su sector y atender las demandas ciudadanas, o sea, empezar nosotros a movilizarnos como ciudadanía para mejorar, digamos, la gestión del ruido, porque no solo es un tema de la institución pública, sino es un tema de gestión
con la ciudadanía, de gestión con el sector comercial, y también el tema, por ejemplo, lo que decía Andrés, que me parece excelente, también el arbolado urbano, el tema de conservar los espacios públicos verdes es muy importante para la gestión del ruido, y también los sistemas de sonorización para las empresas, para los comercios que van a tener ruido, generación de vibraciones dentro, deben implementar eso. Por eso hago un llamado también, porque hay muchos establecimientos y en el distrito hay una gran cantidad de establecimientos que no han seguido los procesos de regularización ambiental, y el tema de regularización ambiental es el primer principio que tenemos que ejecutarlo como un medio de prevención, porque ahí conocemos efectivamente qué impactos vamos a producir y cómo vamos a gestionar esos impactos. Entonces creo importante que nos informemos, que tratemos de difundir, y agradezco mucho a Andrés por este interés y por abrir este espacio de comunicación para que podamos indicar a la ciudadanía que efectivamente nos preocupemos por estos temas que nos afectan a todos. En realidad, el espacio, el ambiente lo creamos todos. Y si queremos un espacio saludable, tenemos que construirlo y construirlo todos. Entonces, eso quería concluir. Está perfecto, Alicia. Vamos con Marcelo también, la última intervención. Esta sensación que se ha mencionado insistentemente en este programa de que no es solamente un problema de Quito, por cierto, de que se está la tugurización, digamos, la tugurización de nuestras ciudades. Eso es muy crítico. Pero fíjese, Marcelo, que un tema que se me ocurre que es relativamente fácil de resolver, que es atender al tema de los distribuidores de gas. Quizás con una aplicación se termina el problema. Así como pedimos una pizza o pedimos algo para que nos lleven a la casa, se puede tener una aplicación, marcar un número, mandar un mensaje y pedir un cilindro de gas. No resultaría muy complejo, y evitar esto que es absolutamente tercermundista, subdesarrollado, que hay un vehículo, una camioneta que esté recorriendo los barrios, que esté gastando gasolina, afectando al propio motor y a las llantas, en fin, las condiciones de la camioneta, al mismo conductor agotarse en esta distribución. Es, como digo, muy atrasado eso. Ya con una aplicación se resuelve en 2 minutos. Marcelo, por favor, la tugurización y esto de la distribución de gas, por favor. Sí, totalmente de acuerdo. El tema de que se pueda utilizar la tecnología en beneficio personal, en beneficio de la sociedad, es lo importante y es lo que buscaría. Y como tal usted menciona, el uso de una aplicación que nos permita contactarnos con el distribuidor de gas más cercano y evitar este tipo de contaminación, o inclusive tener algún distribuidor de confianza que sea cercano, porque muchas veces los que distribuyen el gas viven en el sector y puedan tener incluso la venta asegurada. Entonces se puede manejar de esa manera. Obviamente salir de nuestra zona de confort, tanto nosotros los usuarios como las personas que venden, tener una nueva visión y poder implementar estas nuevas técnicas. Asimismo, al inicio, por ejemplo, cuando ingresaban en las aplicaciones de Uber, de Didi, etcétera, hubo mucho rechazo por parte del gremio de los taxis. Obviamente pensaban que iban a disminuir sus ganancias, pero en vez de ver una amenaza, yo pensaría que debería haber una oportunidad de poder incrementar mi negocio, poder tener una nueva línea y poder ser más eficiente en ese sentido. Obviamente no podría repuntar si no se tiene la normativa o la ley ahí, porque si no tenemos la ley, lamentablemente la población no solemos hacer caso. Entonces es importante que se tenga esa iniciativa, porque obviamente, como usted menciona, no solamente es Quito, sino varias ciudades del país y de todo el mundo empiezan a incrementar sus niveles de contaminación acústica, y se trataría de buscar alternativas en ese sentido, porque obviamente va a afectar principalmente nuestra salud, y como también mencionaba anteriormente Alicia, todo el tema de la flora, la fauna también se va a ver afectada, y eso no queremos para nuestra ciudad. Perfecto, muchísimas gracias a nuestros panelistas.
Agradezco a Marcelo Cabrera, docente investigador de la Escuela de Gestión Ambiental de la Universidad Internacional del Ecuador. Y gracias a la ingeniera Alicia Vallejo, directora de Gestión de Calidad Ambiental de la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Qué es lo que ocurre con la contaminación acústica en distintos lugares de la capital? ¿Qué sucede con la conducta y el comportamiento que tenemos los habitantes, quienes vivimos en esta ciudad? ¿Cuáles deberían ser los roles de las autoridades y las acciones de regulación, control, vigilancia, en fin? Y claro, esta que debería ser una tarea de la ciudad en su conjunto. Gracias por atender.